Muy bien, arrancamos entonces con el tema de Hebreos. Ahora ya estamos para entrar en la epístola específicamente, así que vamos a mirar algunas transparencias. Antiguamente le decíamos transparencia, ahora ya la llamamos diapositivas porque es el nombre del PowerPoint. Bien, vamos a la primera. Nosotros dijimos que confiamos en una persona superior. ¿Se acuerdan cuál es el título de este libro? Digamos, el tema que vamos a tocar. Va a aparecer al final, pero quiero que se acuerden. Mientras van pensando, les recuerdo. Dijimos que íbamos a dividirlo en 3 partes. En la primera parte, nosotros, dice el autor de Hebreos, confiamos en una persona superior. Es el Señor Jesucristo. Son 6 capítulos que hace ese trabajo, el autor. Lo primero es compararlo con los profetas, luego lo va a comparar con los ángeles, desde el capítulo 1 hasta el 2, y ahí aparece la primera exhortación, a no deslizarnos de la palabra de Dios. Y vamos a tratar de ver cuál es la primera conclusión. Es decir, el autor tenía en mente un problema de los lectores. Y al escribir la carta, él desarrolla un argumento lógico para ir amonestándolos, exhortándolos. Y la palabra exhortación, que ya la estudiamos, es dar ánimo, dar aliento, ponerlo al lado de uno para caminar juntos este camino difícil que representaba la vida cristiana por la persecución. Y entonces ahora les paso el tema para que lo recuerden, anótenlo. Nosotros, mirando hoy esta carta, decimos, parece que el autor quería decirles que la fe en Cristo, la confianza del creyente en Cristo, es superior a todo lo que ellos tenían en la religión judía. La persecución los había hecho pensar, ¿no nos habremos equivocado? ¿No será que tenemos que volver a estar cómodos en esta religión? Pero el tema es, miren, al creer en Cristo, esto es superior a todo lo que tenemos en la religión judía. Así que esto es lo que vamos a tratar de ir viendo en estos días. Así que vamos a ver cómo es comparado con los profetas. Vamos a leer algunos versículos y luego vamos a hacer una síntesis de las diferencias. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando del Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En estos 3 versículos nos dice que antes nos había hablado por los profetas, pero le está hablando a los judíos, a los lectores de esta carta. A nosotros no nos había hablado por los profetas, porque nosotros somos gentiles. Nosotros estamos en otro lugar del plan de Dios. Por eso Efesios dice, ahora, ¿sí?, ustedes que antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de Dios con Israel, sin Dios en este mundo, bueno, ahora, a través del Señor Jesucristo, tenemos otra relación. Pero eso es para la iglesia. Estos lectores que son de la iglesia tenían un trasfondo judío, por eso arranca así. Vamos a ver entonces algunas características de los profetas. Miren, hay que recordar que los profetas eran seres humanos, a tal punto que ni siquiera los ángeles podían hacer algunas cosas. Y vamos a ver en la vida de Daniel, por ejemplo, que es un ángel, en este caso Gabriel, el que viene a contarle acerca de los sueños o visiones que ha tenido, y aún a avisarle qué va a suceder en el futuro, en el capítulo 9, cuando él está orando. Hay 70 semanas determinadas sobre tu ciudad, y Dios va a hacer esto y lo otro. Pero no eran ellos los que se paraban a anunciarle a todo el pueblo de Israel. Traían solo el mensaje cuando Dios quería, pero en otros casos, como en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, Dios se lo revela a través del tiempo de oración que tenía con sus amigos.
Entonces, seres humanos que Dios levantaba para que lleven un mensaje, pero en ciertos periodos de la historia. No fue siempre. Tenemos el periodo intertestamentario que hasta Juan el Bautista no apareció ningún profeta. Entonces, estas cosas son importantes notarlas, digamos, cuando leemos la Biblia. Segundo, ellos tenían que ser descendientes de Abraham, tenían que ser judíos y no podían ser adorados. No era importante el profeta. Aun cuando vemos que en algunos casos se los respetaba, como en el caso de Eliseo, que la tsunamita le construye un lugar con su familia para que cuando pase Eliseo con Giezi se queden ahí, también sabemos que en el caso de Elías había sido perseguido, de hecho era un enemigo, dice Acab, su enemigo, pero también sabemos que a Eliseo unos jóvenes lo trataron de pelado, calvo, y salieron un par de osos del bosque y los mataron. Entonces, no debían ser adorados, simplemente respetados en ese aspecto. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Jeremías, el maltrato que recibió, cómo el rey destruye una profecía que Dios le da y sin embargo la vuelve a escribir tal cual estaba, cosa que no pasa en las religiones. Muy bien, otro punto que nos va a ayudar mucho. Estas personas tenían que estar bajo el pacto mosaico y también ellos tenían que, el día de expiación, ser parte del pueblo porque ahí se cubrían los pecados de ellos. No eran impecables. ¿Está bien? Eran seres humanos, pero tenían que ser judíos. Nadie podía a sí mismo hacerse un profeta. Vamos a seguir. Fíjense, porque Dios, si alguien se autonombraba profeta, lo llamaba falso profeta. Y hay que recordar el ejemplo de Elías con Eliseo. Eliseo le pide una doble porción. Yo soy tu siervo, soy un ayudante de profeta, pero yo quiero esa otra porción que no tengo. ¿Cuál era? Ser llamado por Dios. Por eso le va a decir Elías, me pediste algo que yo no puedo hacer. Si me ves cuando el Señor me lleva, entonces Dios te lo concede. Pero si no me ves, yo no puedo nombrarte profeta. Ven que no era una cuestión de decir, bueno, voy a elegir un profeta en lugar mío. No, una vez que terminó tu tarea, se acabó. Otro punto que podemos ver es el mensaje solamente el que Dios le daba. Y tenían que decir que era Dios el que daba ese mensaje. ¿Cómo se notaban los falsos profetas? Por ejemplo, varias veces, ¿no? Cuando Acab invita a Josafat para una batalla y el otro le dice, no, pero ¿no hay algún profeta del Señor aquí para consultar? Porque todos le decían, subí que vas a ganar esa batalla de Ramot, de Galad. Y entonces llaman a Micaías, que lo tenían en la cárcel. Y dice, yo tengo uno ahí, pero siempre me profetiza en contra. Y Micaías, cuando le dice el guardia, mirá que todos le dicen que va a ganar en la batalla, no seas salame, diríamos hoy, ¿no? Decirle lo mismo. Y dice, no, vive Jehová, que lo que él me diga yo tengo que decir. Y eso nos muestra esos aspectos importantes. Y conocemos la historia. Cuando le pregunta, ¿subiremos? Y dice, subí, dale que vas a ganar. Se ve que era un tono, digamos, de broma, ¿no? Y ahí se dio cuenta el rey. ¿Te das cuenta que siempre me profetiza mal? Y en realidad, ahí cuenta esa historia. Que delante del trono había una gran cantidad de ángeles, a la derecha y a la izquierda, y uno dice que él escucha una pregunta que Dios hace y dice, ¿cómo hago para que suba y pelee Acab en la batalla de Ramot de Galad y muera en esa batalla? Claro, los ángeles santos empiezan a decir, y se podría hacer tal cosa o se podría hacer tal otra, no porque Dios no lo supiera, pero aparece un demonio y dice, yo voy a ser espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y Dios lo autoriza. Siempre es Dios el que controla. Pero los profetas
tenían que siempre decir, este es el mensaje de Dios. No lo podían cambiar. Y también ignorar o callar el mensaje era un problema para ellos. Tenemos a estos profetas que siempre tuvieron que padecer situaciones difíciles. Uno de ellos, comer de costado, calentar la comida con excremento de animales. Otro de ellos va a morir aserrado. Otro de ellos va a estar en el vientre de un pez por disciplina, pero tiene que ir a una ciudad como Nínive que no merecía que Dios los perdone. Y se va a quedar debajo de la calabacera tratando de ver si Dios los castigaba. Y no. No es que fue todo Nínive salvo, ¿no? Sino que simplemente se retrasó el juicio. Así que estos son los profetas. Y estas cosas las tenemos que tener en cuenta cuando lo comparamos con Cristo. Porque estos eran judíos, que sabían la historia. Seguimos. ¿Cómo es que Cristo es superior? ¿Cómo es que la fe que tenemos en Cristo, porque Él es superior a toda la religión judía, nos puede hoy, digamos, el autor de Hebreos, dejarnos 2 o 3 puntos? El primero, su persona. Era el Hijo de Dios. Era heredero de todo, es lo que vimos en estos versículos. Es el hacedor del universo. Es el resplandor de su gloria. Es la imagen misma de su sustancia. Y es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el que lleva de un lado a otro todo lo que sucede en el universo. Ahí la palabra feró es la palabra llevar. Y con la palabra de su dinamita, de su poder, es decir, todo lo que está sucediendo en el universo en este instante, el aire que está circulando en nuestro planeta, lo que circula en nuestro sistema sanguíneo, o lo que circula en el flujo del sol enviando todas esas ondas de calor que nos permite hoy, que es un día frío, ver un poquito el sol y tener algo de calor. Bueno, todo eso es el verbo feró. El Señor está sosteniendo, llevando de un lado a otro cada detalle del universo, aún las circunstancias adversas que tenemos. Entonces, ¿qué más? Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de su propia persona. Esto no lo hacía ningún profeta. Está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Así que estas son características que estamos viendo de por qué es superior. Y además, lo que va a ser el siguiente punto es que fue hecho tanto superior a los ángeles, por encima de todo principado y potestad. Y también es superior en su mensaje, porque el mensaje de los profetas tenía juicios para Israel y esperanza para bendición de un futuro. Pero ellos no podían dar más que eso. Vamos a ver en su mensaje. Este mensaje es el último, es el final, y es el que el Padre le da a la humanidad. Pero lo trae el Señor Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bueno, es una explicación del griego. Ahora va a hablar de las características de los ángeles. Rápidamente estamos viendo esto. Los ángeles no son eternos, tienen un principio. Colosenses 1 nos dice que sean principados, potestades, todo creado por el Señor Jesucristo. Estos seres creados tienen que cumplir los propósitos de Dios. Eso, cosas que se hace sobre la naturaleza, si miramos Apocalipsis, vieron ustedes que hay un ángel sobre los vientos, hay un ángel sobre la hierba, sobre el mar, sobre el sol. Siempre tienen un control de algún fenómeno de la naturaleza. Están sobre los gobiernos humanos, porque en el caso de Daniel 9 se nos especifica que mientras los demonios están luchando para traer rápido otros reinos en la tierra hasta que aparezca el anticristo, por lo que vemos en la revelación progresiva, también están los ángeles como Miguel, en este caso un arcángel, que está luchando de parte de Dios, deteniendo el tiempo que Dios ha decidido y no el que las huestes malignas quieren.
los miembros de la iglesia. Es decir, nos dice Hebreos después que algunos han hospedado ángeles, pero en el capítulo 2 nos dice que son enviados a favor de los que somos herederos de la salvación. No los mandamos nosotros, es Dios el que los manda en determinadas circunstancias, que a veces ni lo sabemos. Por ahí nos damos cuenta que nos salvamos de un peligro grandísimo, pero por lo general no nos damos cuenta. Nosotros vamos por la calle, manejamos y nos podrían destruir tranquilamente un camión, un acoplado o cruzar una vía y justo no funcionar. Tantas cosas que pueden pasar. Pero Dios está cuidándonos muchas veces a través de ángeles. Y por supuesto, si ustedes miran después, Dios mismo le ordena a los ángeles que adoren al Hijo. Entonces, nosotros en realidad tenemos un problema, diría el autor de Hebreos. Si nosotros queremos volver al culto a los ángeles, como le dice Pablo a los Gálatas, estamos en un problema. Y si ustedes, lectores de la carta de Hebreos, no se dan cuenta que el Hijo es superior, bueno, se los voy a explicar, dice. Vamos a ver algo más. Los ángeles no van a estar reinando, pero el que va a reinar es el Hijo, porque tiene un trono eterno. Y ahí hay dos textos, Hebreos 1:8 cita y el Salmo 45. Otro aspecto, ningún ángel Dios le va a dar el título puntual de Hijo de Dios en la forma que se le da al Hijo por la resurrección, que nos dice Romanos 1. Los ángeles son hijos de Dios en forma genérica en el Antiguo Testamento, pero por creación de Dios. ¿Sí? Aunque en el Antiguo Testamento a todos los ángeles tienen un título genérico, ¿sí? Hijos de Dios o de Elohim, no son, como en el caso de Cristo, el Hijo, ¿sí? Por resurrección. Tiene los textos para que ustedes puedan después revisar en Job y en Génesis. En Hebreos 1:5, la demostración, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese es un salmo mesiánico, pero apunta a Romanos 1:4. Declarado hijo de Dios con poder por medio de la resurrección, dice Pablo. Así que en ese momento es ese título, que estaba en la eternidad, obviamente. Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y la pregunta es, ¿a algún ángel se le dijo así? No, es la respuesta. Fíjense, 2 Samuel 7:14, cuando le está hablando a David de que en el futuro un descendiente de los lomos de David va a ser el que va a reinar y que va a ser a la vez llamado hijo. En Hebreos 1:6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Estas características no la tienen los ángeles, están adorando a otra persona, que es el Hijo. Y justamente se utiliza el término Elohim, que a veces puede traducirse Dios o dioses en plural, jueces o ángeles. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces podemos encontrarnos con un pasaje como dice Juan, cuando dice, a los que vino la palabra de Dios los llama dioses. ¿Por qué ustedes me quieren matar a mí? Porque yo dije que soy hijo de Dios. Dios está en medio de los dioses, no se refiere a que hay muchos dioses, sino que había jueces gobernando a Israel y Dios, con su palabra, era el que estaba ordenando sus decisiones. 1:7. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Así que los ángeles son adoradores, servidores, asisten en calidad de ayudantes. Hebreos 1:8 y 9. Tu trono, oh Dios, hablando del Hijo, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría o con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Y esto está refiriéndose justamente a la diferencia del Hijo. Ahí la palabra compañeros, ligados, unidos, asociados, obviamente tiene que estar relacionado con reyes.
Hebreos 10, 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En 1:13, ¿y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La respuesta es a ninguno, solo al Hijo. Así que estamos confiando en alguien que es superior a los profetas y es superior a los ángeles. ¿Vamos bien de tiempo? Ahí hay textos que ustedes pueden ver después. Ahora tendríamos que entrar en la primera amonestación. Esta amonestación apunta a motivarlos a permanecer aferrados, afirmados en la palabra. Entonces, antes de examinar esas amonestaciones, lo importante es la martiología. O sea, nosotros nos damos cuenta de cuál es la situación del ser humano caído, porque hoy se discute mucho de estos temas. Hay grupos que están pensando que el ser humano tiene una chispa divina y puede responder voluntariamente al Evangelio. Bueno, la revelación progresiva me dice que Juan 16, si el Espíritu Santo no lo convence de pecado, de justicia y de juicio, no va a responder. Segundo, acerca del estado del que está en Adán y el que está en Cristo. ¿El que está en Adán está condenado? Bueno, Romanos 5 dice que sí, 1 Corintios 15 también. Pero el que está en Cristo, ¿está salvo? Y sí. ¿Por la eternidad? Sí. Algunos términos o conceptos que hay en Hebreos, estos ustedes van a tener que en algún momento revisarlos. Por ejemplo, ¿qué querrá decir deslizarse? ¿Qué quiere decir descuidar una salvación tan grande? ¿Qué quiere decir reposo en Hebreos? Estos temas lo van a ver. Hay más. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Tiene que ver con la salvación o con la comunión y servicio? Salvo. ¿Salvo de qué? ¿Por cuánto tiempo? Perdido. ¿Qué es alguien perdido? ¿Es lo mismo que estar en Adán? Cegado el entendimiento. ¿A qué se refiere? ¿A un creyente, a un inconverso? ¿Ser iluminado? ¿Es un creyente o es un inconverso? Gustar del don celestial. Esto vamos a ver después en el capítulo 5 y 6. Recayeron. Pisotear al Hijo de Dios. Tener por inmunda la sangre del pacto. Retroceder para perdición, o lo que es la preservación del alma, o dejar de alcanzar la gracia de Dios, o la raíz de amargura. Estos temas van a aparecer en Hebreos, así en ese orden aproximadamente. Y ustedes tienen que tener en claro estas frases, porque si no, de ahí surgen las interpretaciones. Yo les conté al principio, Hebreo fue dejado de lado por un tiempo en el canon porque no estaban seguros que lo hubiera escrito otro apóstol o algún ayudante de apóstol, porque parecía, entre comillas, que hablaba de pérdida de salvación. Y como eso no era una doctrina apostólica, no lo querían aceptar, pero circulaba en las iglesias. Bueno, con esto en mente vamos a mirar rápidamente las 5 amonestaciones cristianas. O para creyentes. La primera, es importante en el capítulo 2 no deslizarnos de su palabra. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar. Es decir, ¿qué sería lo contrario de deslizarse? Afirmarnos. El término deslizarse en realidad implica, para la mayoría de los estudiosos del griego, que un barco se va a la deriva. El problema es que un barco se va a la deriva, pero tiene un ancla. La mayoría de la gente se olvida, en los términos marítimos, que cuando se llega a un lugar se pone un ancla y lo único que se hace es amarrarlo hacia el muelle para que se pueda subir y bajar lo que hay adentro de ese barco. Ahora, si la corriente se lo lleva un poco y no se puede subir y bajar nada, pero no quiere decir que se fue a la deriva y se destruyó. Bueno, ese es el término deslizarse que a veces se puede usar mal. ¿Cuál sería la solución? Afirmarnos en la palabra, estar adheridos. La segunda exhortación nos va a hablar en el capítulo 3 al 4,
con la historia del pueblo de Israel en el desierto y en la tierra prometida, acerca de Dios no va a cumplir lo que dijo. ¿Se acuerdan que el pueblo se volvió en el desierto y dijo, no vamos a ir porque nos van a matar? Ahí están los descendientes de Anac. Nosotros parecíamos langostas. Bueno, eso es, ellos dudaban de que Dios les había prometido, van a entrar a esa tierra, la van a poseer porque yo se lo prometí a Abraham. La respuesta sería, hay que aceptar que cuando Dios dice algo lo va a cumplir, es veraz, Dios no miente. La tercera exhortación tiene que ver con descuidar su palabra. Pero esto no quiere decir que no es un creyente. Simplemente tiene que avanzar en el entendimiento de la palabra de Dios. Si él se queda y empieza a pensar en aspectos religiosos, porque estamos hablando de personas del judaísmo, no hablamos de hoy de personas que no tenemos mucha información del judaísmo, que no practicamos el culto judaico. Estos eran, digamos, cercanos a la vida de Cristo ahí. Bueno, hay que avanzar en el entendimiento de su palabra. En la cuarta exhortación, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare la sangre? Toda esa expresión está dentro de una frase que se ve que el autor les quería decir. No hay que despreciar su palabra. Y la respuesta es, tenés que apreciarla porque tiene un valor y además la tenés que atesorar porque es para tu vida. Y justamente esto era una forma de preservar a este creyente que estaba en una situación donde pensaba volverse hacia las cosas del judaísmo. Y la última exhortación, no desafiar su palabra, que la vamos a ver en el capítulo 12. Y la forma de no desafiar eso es aplicando en nuestras vidas todos los días lo que dice la palabra de Dios. Pero todo esto lo miramos nosotros hoy. Seguramente muchos del primer siglo, en algunas iglesias lo entendieron bien, en algunas otras capaz que no tan bien, pero acá tenemos, digamos, un orden que probablemente Lucas dejó para nosotros. Deberíamos entrar en la primera exhortación. Solo vamos a ver los textos para tenerlos en cuenta. El texto dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Pararreo es la palabra griega, que es justamente esta figura que vimos recién. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, recuerden, nos dice Gálatas y nos dice el autor de Hebreos que se le entregó a través de ángeles a Moisés la palabra, las tablas de la ley. Por eso adoraban a los ángeles y muchos todavía adoran a los ángeles de los judaizantes. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Escuchen, aquí está hablando de quiénes, de los judíos que hicieron el pacto en capítulo 19 de Éxodo. Ese pacto fue confirmado con la muerte o con la sangre de un animal. Quiere decir que era un pacto inquebrantable. Si alguien lo quebrantaba, entonces era culpable. No era un pacto incondicional, estaba condicionado. ¿Van a estar en la tierra que yo les prometí? ¿Van a ser bendecidos con la lluvia temprana, con la tardía? ¿No van a tener enfermedades ni las plagas que hubo en Egipto? Capítulo 28 de Deuteronomio. Sí, ustedes permanecen. Cuando la gente lee esos pasajes y los quiere aplicar a la iglesia, te propone, si vos traes tu diezmo, Dios te va a dar 100 veces más o te va a bendecir. No, está sacando un texto fuera de contexto. Eso fue dirigido a los judíos bajo la ley mosaica. Nosotros estamos bajo la gracia. Nosotros tenemos otra forma de manejarnos. Bueno, así que esa justa retribución quiere decir alguien que recibe un salario. Porque justamente Dios genera esa relación por el pacto. Si vemos Hebreos 10:35 y 11:26,
sabemos que Dios en el 11:26 habla de Moisés, que puso la mirada en ese galardón futuro. Y por eso dejó la riqueza que había en Egipto y prefirió estar identificado con el pueblo de Israel. Vamos a ver los otros textos. Entonces dice, es decir, si estos judíos que hicieron un pacto fueron disciplinados por Dios cuando desobedecieron, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo nuestro es mucho mayor, dice, porque no tuvimos que hacer ningún pacto, lo recibimos por la fe, por gracia. Entonces, Dios, como es un Dios justo, los disciplinó. ¿Y ustedes piensan que un creyente en el día de hoy no va a ser disciplinado? Esto es lo que está hablando. Entonces dice, la cual, la salvación esta tan grande, fue anunciada primeramente por el Señor y no fue confirmada por los que oyeron. Claro, alguno podría pensar, ¿de qué está hablando? ¿De la salvación de la iglesia? Bueno, el Señor no habló de la salvación de la iglesia, pero sí se la explicó, ¿sí?, a los apóstoles, pero no entendieron. Entonces le dice, tengo mucho para decirles, pero esperen que venga el Espíritu Santo en Pentecostés y después salen a predicar este evangelio. Hasta ese momento nadie predicó confiar en Cristo como Salvador personal en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora dice, testificando Dios juntamente con ellos, con estos apóstoles que son los que oyeron, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Nosotros hoy vamos a terminar aquí, pero evidentemente nosotros al mirar estos versículos nos damos cuenta que no está hablando de pérdida de salvación. Simplemente está hablando de la forma en que Dios se manejó con el pueblo judío, y si ustedes quieren volver a eso, sepan que Dios ahí fue una persona que retribuyó la conducta, y ahora en la vida cristiana es lo mismo. Nunca está hablando de pérdida de salvación. La mayoría de las personas cree que el pueblo que fue disciplinado perdió la salvación. Ese no es el tema. El pueblo de Israel sale de Egipto por la sangre que pusieron en el dintel. Y las familias tenían una relación desde Abraham en adelante. Pero este pueblo, la única cosa que firmó con sangre en Éxodo 19 fue la permanencia en la tierra prometida y la disciplina de Dios cuando quebrantaban sus leyes. Pero no pérdida de salvación. Ese no es el tema que está en discusión aquí. ¿Está bien? Así que bueno, con esto en mente, después vamos a ver las otras amonestaciones. Que el Señor les bendiga, espero no haber sido muy pesado.